¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que hayáis pasado un excelente fin de semana. Un nuevo movimiento de impulso en Bitcoin parece haber iniciado ya, después de que a finales de la semana pasada la empresa que domina el mundo, BlackRock, presentase la solicitud de la creación de un ETF de Bitcoin al contado. Esto no es algo nuevo, sí por parte de BlackRock, pero no por parte del ecosistema cripto, ya que han sido numerosas las compañías que han presentado antes ya esta solicitud a la SEC y ha ido rechazándolas una tras otra. Incluso la entidad que más Bitcoin tiene en reserva, Grayscale, ha presentado esta solicitud en varias ocasiones y ha sido denegada una tras otra. Evidentemente, la SEC no se va a pronunciar en el corto plazo, ya que tiene unos cuantos meses para pronunciarse siquiera, y el mercado parece estar intentando descontar que esta solicitud va a ser aprobada. Bueno, evidentemente sería algo muy bullish, sin ir más lejos, porque tenemos que saber la diferencia principal entre un ETF de los futuros de Bitcoin, como ya hay varios, por ejemplo la CME, que lo que hace es negociar el precio de un activo subyacente, de un activo que no está, de un activo que esa empresa que tiene ese ETF no necesita tener en depósito, y la diferencia entre un ETF de Bitcoin al contado, que para ejecutarlo esa empresa necesita tener Bitcoins en depósito. Como hasta ahora todas las solicitudes han sido rechazadas, yo creo que no se han puesto las pilas varias compañías a acumular. Sin embargo, tan solo una que se acepte podría crear un precedente, un punto de inflexión dentro del ecosistema, y otras tantas compañías generarían una demanda importante probablemente a mercado para sumarse a esta nueva tendencia. Bueno, hay varios analistas que ya están proyectando un Bitcoin para finales de este año en 45 o 50 mil dólares. Si eso sucede, evidentemente a todo hay que darle una probabilidad estadística, para mí es muy baja, tendría que venir de la mano de este tipo de noticias, ya que sería un movimiento que nunca antes hemos visto en ninguno de los ciclos anteriores, y es algo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver Bitcoin, cómo se encuentra hoy y cómo se encontraba un día como hoy hace un ciclo y hace dos ciclos, y os daréis cuenta que ya estamos en niveles en los cuales es muy probable que los 31 mil dólares hayan sido los máximos, o esa sea la zona de máximos de un movimiento lateral bajista que podría dejar a Bitcoin entre los 31 y los 20 mil dólares de aquí a final de año. Así que amigos, os pido paciencia porque creo que se vienen tiempos un poquito aburridos. Sin embargo, el análisis técnico no nos dice lo mismo. A falta de la ruptura de la directriz bajista que recoge los máximos decrecientes desde los 31 mil dólares, en estos momentos sí que hemos generado un quiebre en 4 horas que hoy vamos a analizar. Por otro lado, recordaréis que ya llevamos varios vídeos comentando, son niveles óptimos para acumular, ya que estamos testeando el precio realizado del operador de corto plazo. No será porque no lo hemos dicho, amigos, de hecho incluso lo hemos ejecutado, lo hemos operado el jueves de la semana pasada prácticamente en directo, ese largo especulativo que nos está dando un muy buen retorno. Recordad, este jueves iniciamos la formación, por fin iniciamos esta formación. Os adelanto que el miércoles por la mañana, todos aquellos que ya os habéis descargado QuantFury, habéis introducido el código PLANBTC y habéis fondeado con como mínimo 50 dólares la cuenta de trading, todos los que habéis hecho eso, os llegará un enlace con un vídeo en oculto, ¿vale? Haremos un directo en oculto este jueves a las 6 de la tarde y os llegará a todos los que habéis hecho esos pasos, os llegará este miércoles. Así que nada, recordad, si quieres participar, lo único que tienes que hacer, ya sabes, es descargarte mi aplicación de trading favorita, que te dejaré un código QR por aquí, tienes que hacer así, ¡pup! Con la cámara del móvil, pones el código PLANBTC y fondeas la cuenta de trading con como mínimo 50 dólares. También vas a recibir una recompensa de entre 3 hasta 250 dólares. Amigos, espero que os guste el vídeo. Si es así, por favor, darle me gusta, suscribiros al canal, que está costando un poco, la verdad, subir en seguidores en esta etapa de mercado. Y vamos para allá. Bueno, y quiero empezar compartiendo con vosotros el estado de mi cuenta de trading en QuantFury, ya que el viernes de la semana pasada hice un mes desde que cerré mi primera operativa y sinceramente espero que valoréis esto porque no hay ningún otro creador de contenido que lo haga. De hecho, no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué asumir esa presión adicional a la que ya te mete el mercado de por sí. Yo lo hago porque a mí me da igual, no espero que nadie me juzgue, en ocasiones voy a ganar, en ocasiones voy a perder, pero es muy probable que teniendo una buena estrategia, una buena gestión de riesgo y plan de trading y un buen psicotrading, en el largo plazo irle rascando al mercado un 1, 2, 3, 4, 5% de manera mensual. ¿Vendrán meses negativos? Probablemente vengan meses negativos, pero si yo consigo mantener esta rentabilidad del 1, 2, 3%, cuando llegue final de año, si tienes una plataforma, por ejemplo, como QuantFury, que está registrado y que estas operativas las has hecho tú, esto es tu currículum. No necesitas tener dinero en el mundo del trading para generar dinero. Necesitas tener un currículum. La habilidad. Una vez que ya tienes la habilidad, os aseguro, amigos, que te puedes ir a gestoras, puedes empezar a hacer networking, conocer a personas que tienen dinero, y esto te va a acabar
vas a ser un imán para el dinero si eres capaz de lograr rentabilidades del 2% de manera mensual, ¿vale? Bueno, las pérdidas son parte del camino. De hecho, la semana pasada tuve una de $188 en Meta y el jueves de la semana pasada, en directo prácticamente con todos vosotros, abrí una operación en largo en Bitcoin que en estos momentos me está retornando $741 de profit, de los cuales ya 463 son ganancias realizadas. Y el restante, que son $277, lo voy a dejar. A ver dónde me deja y si finalmente Bitcoin ha iniciado ese tramo al alza en el nivel de los $32.000, empezaré a tomar decisiones, pero si no, pues bueno, estos $278 me tocarían break-even y me quedaría con unas ganancias de $463. Ya me he ahorrado más de $31 en comisiones solamente en esta operativa por operar con Quanfury, y en posiciones cerradas también estamos en beneficio en $358 y ya me he ahorrado más de $170 en comisiones. Esto es una auténtica barbaridad. Daos cuenta que $170 es casi la mitad del beneficio. Por eso es tan importante la herramienta que utilizas para operar. Y fijaos que en ocasiones hemos perdido, en otras hemos ganado, pero el balance es positivo, bastante positivo, del 2,5% arriba, y ya os digo que el único objetivo que tengo con todo esto es motivaros, que veáis que se puede ganar a largo plazo. Así que os recuerdo que este jueves empezamos con la formación gratuita, 100% gratuita, y estoy bastante convencido que os va a ayudar. Y además lo voy a hacer de un formato bastante dinámico. Vamos a ver el jueves las cualidades que tiene que tener una persona para ser un buen trader. Vamos a hacer un plan de trading en directo, vamos a ver contra quién competimos y sobre todo vamos a hablar de psicología de mercado. Vamos a sentar unas bases sobre las cuales construir un sistema de trabajo en las siguientes sesiones. Bien, y ahora sí vamos a empezar con nuestro análisis en cadena y fijaos porque en pantalla tenéis la performance del precio de Bitcoin desde su halving. Cómo se comporta Bitcoin desde el halving, y aquí tenemos los 4 ciclos de Bitcoin. Es interesante comentar que cada ciclo tiene un porcentaje de rendimiento menor que el anterior. Esto es algo normal ya que su capitalización de mercado aumenta y cada vez necesita una mayor entrada de dinero para tener un rendimiento similar al del ciclo anterior. Aún así, el último ciclo ha dado un rendimiento brutal y estamos muy alejados del punto de partida del halving del año 2020, ¿vale? Fijaos, porque lo que os quiero comentar en esta gráfica es muy interesante, y es que en los 2 ciclos anteriores, por esta etapa, fijaos, el azul es el año 2019 más o menos y el rojo es el año 2016. En los 2 ciclos anteriores por esta etapa ya habíamos visto el máximo de la salida de mínimos antes de un periodo de letargo de varios meses. O estábamos muy cerquita. ¿Qué quiero decir con esto? Fijaos, ¿no? Si entendemos con que los $31.000 de Bitcoin están aquí y podemos asemejarlo con el comportamiento que ha tenido Bitcoin en anteriores etapas, no podemos descartar que Bitcoin tenga un último alza adicional, podría tener un último alza adicional, pero en base a los ciclos anteriores, no debería estar muy por encima de los máximos que ya ha realizado Bitcoin, 31, 32, 33.000, $30.000, por esos niveles, antes de entrar en un periodo lateral bajista de varios meses. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya llegue el halving y a partir de ahí estudiaremos la cadena para ver el comportamiento, ¿no? Pero es interesante conocer esto porque ya sabéis, todo este FOMO de la IA, máximos históricos, ¿dónde nos va a llevar? Si nos regimos a los movimientos de Bitcoin, estamos o ya hemos visto el máximo de la salida de mínimos antes de un movimiento lateral de varios meses. A partir de aquí seguimos trabajando y recordaréis que en el último vídeo estuvimos comentando, bueno, a ver, ya hemos entrado en territorio rojo para el operador de corto plazo que nos marca el punto de capitulación, movimientos de capitulación para el operador de corto plazo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nos marca las pérdidas o ganancias no realizadas por parte del operador de corto plazo. Cuando esta gráfica se mete de arriba abajo en terreno rojo, nos marca que el operador de corto plazo tiene mayores pérdidas que ganancias no realizadas en ese momento. Y esto digamos que lo interpreta Glassnode como un punto de capitulación para el operador de corto plazo, que suele dar con movimientos de mínimos a una corrección. Recordaréis que estuvimos comentando, bueno, si no rebotamos ahora, mal. Debemos ver un movimiento de repunte en Bitcoin ya, las siguientes horas, como mucho los 2-3 siguientes días. Podéis ir al último vídeo. Bien, pues ese mismo día, ¡pum!, para arriba. Y esto era algo que cabía esperar por el momento de la cadena en el cual nos encontrábamos, ¿vale? Sobre todo por movimientos de cara al medio plazo, que ya lo veníamos comentando también en la comunidad de Telegram. Si nos vamos también a esta otra gráfica, que lo que nos marca esta gráfica es la relación entre la cantidad de titulares
de corto plazo en beneficio respecto a la cantidad de titulares a corto plazo en pérdidas. Fijaos como también habíamos llegado a un punto que no habíamos visto siquiera en el retroceso a los 20.000 dólares. Nos habíamos metido claramente por debajo, es decir, una mayor cantidad de operadores de corto plazo estaban en pérdidas respecto a los operadores de corto plazo que estaban en beneficios. Ya se había saneado todo este exceso de euforia del operador de corto plazo y estábamos en un nivel clave. Bien, pues fijaos que en etapas anteriores también, cuando hemos estado con este ratio, han sido puntos a partir de los cuales se ha retomado o cambiado una tendencia. Y en estos momentos, si nos acercamos ya más al corto plazo, fijaos cómo hemos sido capaces de volver, han sacado el cuello por encima del agua para respirar el operador de corto plazo, y esto es algo muy positivo, que de seguir con estos alzas los siguientes días sería muy beneficioso para el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque fijaos que en pantalla tenemos una gráfica que sé que os gusta mucho y precisamente por eso hoy la he traído. Nos marca el precio realizado del operador de corto plazo, su precio promedio, podríamos entenderlo, y eso lo vemos con esta línea de color rojo. En color naranja tenemos el precio realizado de toda la cadena y en color azul tenemos el precio realizado del operador de largo plazo. Fijaos cómo la pérdida o la superación de la línea de color rojo, como por ejemplo fue aquí en mínimos, nos habló de un cambio de tendencia respecto al movimiento anterior. ¿Cuándo volvimos a romperla? Aquí, en esta zona de máximos. Aquí, antes de la caída. Aquí, antes del nuevo impulso hasta máximos. ¿Cuándo más? Aquí, después de la salida del COVID. Por todos estos niveles. Fijaos cómo funciona muy bien esta gráfica. Y lo que nos ha indicado recientemente, si ya ampliamos un poquito más, hacemos un poquito más de zoom out, fijaos cómo el operador de corto plazo, actualmente, el día de ayer, de hecho, domingo 18, tenía un precio realizado de 26.507 dólares y el precio de Bitcoin estaba un poquito por debajo, 26.325, lo cual nos está indicando que el operador de corto plazo ha vuelto a respirar. Ahora, lo importante va a ser lo que suceda en el activo los siguientes días, porque si bien es cierto que cuando rompemos este precio realizado, iniciamos un nuevo movimiento que normalmente nos apoyamos sobre él. Fijaos, aquí lo rompimos, nos apoyamos también sobre él y para abajo. Cuando lo perforamos, también se cambia la tendencia anterior. Por eso es interesante que los siguientes días el precio de Bitcoin remonte al alza, el operador de corto plazo sea capaz de respirar un poquito y ahí podríamos ver ese nuevo movimiento de impulso hasta los 30.000, 32.000 dólares las siguientes semanas o los siguientes meses. Pero si vemos movimientos a la baja en Bitcoin, se habrá roto toda esta dinámica alcista. ¿Y qué sucedió en la salida de mínimos del ciclo anterior? Porque sé que muchos os lo estaréis preguntando. Sucedió esto que veis en pantalla. En el momento que el precio de Bitcoin rompió a la baja claramente con este movimiento fuerte, el precio realizado del operador de corto plazo, se rompió toda la estructura alcista que llevaba el activo y esto es lo que dio pie a este mercado lateral de varios meses. Por lo tanto, esta sería la última baza que tienen los alcistas en este momento. Según los datos en cadena, no seguir perdiendo, no ver Bitcoin, mejor dicho, por debajo de niveles de precio de los 26.000 dólares. Seguimos para bingo con esta gráfica que nos marca el delta. ¿Qué es el delta? Es la diferencia entre el supply que tiene el operador de largo plazo, que lo veis aquí arriba, y el supply que tiene el operador de corto plazo. Y el delta es esta línea de color rojo, que es la diferencia entre ambos supply. ¿Qué es interesante conocer? Bueno, pues que cuando tenemos, por ejemplo, una entrada del inversor retail muy importante y aumenta considerablemente su supply en comparación al supply del operador de largo plazo, el delta te está marcando una entrada del inversor retail. Este inversor retail ya sabéis que es ese que lleva Bitcoin a niveles de precio que dices tú, ¡qué locura! Sí, bueno, pero es que lo está comprando mi primo Pedro, que no tiene ni idea y solamente compra porque le ha saltado la notificación de investing. Bien, pues, ¿qué estamos viendo? Esto, de hecho, os animo a que os paséis por la comunidad de Telegram porque esta mañana he pasado una imagen con unas franjas de color gris, esta misma imagen con unas franjas de color gris que identifica bastante bien esto que os estoy comentando, ¿vale? Fijaos cómo cuando entra el operador de corto plazo, por ejemplo, vamos a coger este último tramo. Normalmente, cuando vienen movimientos de caída, el operador de corto plazo empieza a acumular antes de ver el mínimo, pero cuando luego sigue acumulando, solemos ver alzas adicionales. Aquí también vimos lo mismo, fijaos, empieza a retroceder Bitcoin, el operador de corto plazo acumula y a partir de aquí vemos alzas adicionales. Aquí tenemos lo mismo, caídas, acumulación y posteriormente movimiento de impulso. Aquí tenemos lo mismo, caídas, acumulación y veremos si posteriormente ese movimiento de impulso que, pues bueno, se asemejaría mucho a lo que ha sucedido anteriormente
en esta gráfica, ¿no? Que lo que nos marca es eso. Entonces, lo que nos está marcando es que el operador de corto plazo, a pesar de todo, está aumentando su supply en comparación a las tenencias del operador al supply de largo plazo. Y esta gráfica, por cierto, el miércoles, vídeo viral, ¿vale? Este miércoles vamos a traer un vídeo. No quiero dar más información de la que hay. Seguramente antes de salir el vídeo por la mañana lo publicaré algo en Telegram, pero ya os digo que va a ser una auténtica bomba el estudio que estamos haciendo por aquella gráfica de bitcoins de hace más de 10 años que se movían. ¿Recordáis? El miércoles vamos a seguir con esto y os va a gustar mucho porque además va a venir una persona al canal, ¿vale? Fijaos que esta gráfica lo que nos habla de Coins Year Destroyed nos dice cuántos bitcoins se están moviendo hoy en comparación a hace un año. Y esto nos habla del interés o de la manipulación que se está llevando a cabo en Bitcoin. Ya no hablamos siquiera de precios, sino de otras estrategias que mañana, el miércoles hablaremos mejor con esta persona que vendrá invitada al canal. Fijaos cómo estamos en niveles de mínimos del año 2016. Es decir, esta gráfica nos está diciendo que no veíamos tan poca actividad en la cadena de bloques de Bitcoin desde el año 2016. Y hemos visto picos brutales de actividad, sobre todo en el año 2017, y otro, no tan importante, pero bueno, notablemente superior a la media, también en la llegada a máximos del año 2021-22, como estáis viendo. Esto que está pasando, que no veíamos este desinterés en Bitcoin desde prácticamente, ya os digo, abril del año 2016, lo hablaremos el miércoles, porque tiene mucho que ver probablemente con una teoría un poquito conspiranoica que quizá pues se acabe confirmando o no, lo veremos. Pero este miércoles tendréis más información al respecto, ya os digo, ¿vale? Esto simplemente para que lo tengáis en cuenta, la baja actividad que lleva Bitcoin en su cadena. Seguimos para bingo ya con esto que tenéis en pantalla de nuevo, y es que os quería traer esto para que veáis el comportamiento que está teniendo Bitcoin, que se asemeja mucho a la salida de mínimos del ciclo anterior, cuando en azul oscuro tenéis las ganancias realizadas del operador de largo plazo y en azul clarito las pérdidas realizadas del operador de corto plazo. Y lo mismo en el rojo para el operador de corto plazo, ¿vale? Fijaos cómo cuando Bitcoin llega a mínimos, vemos un valle azul clarito muy importante, que lo que nos marca es una capitulación por parte del operador de largo plazo. Es decir, el operador de largo plazo, que es todo aquel que lleva Bitcoin en su cartera por más de 155 días, está vendiendo está vendiendo Bitcoin en pérdidas. Es decir, compró a un precio superior al cual se encuentra Bitcoin en ese momento. Esto es algo que ya vimos en el ciclo anterior. Fijaos este valle de color azul clarito, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo suele coincidir con momentos de máximos Bitcoin? Cuando tenemos un valle azul oscuro creciente. Fijaos cómo este patrón que estamos viendo aquí, es exactamente igual a este otro patrón que estáis viendo en pantalla. Es decir, tenemos picos que nos están hablando de ganancias realizadas, toma de beneficio por parte del operador de largo plazo, mientras el operador de corto plazo está realizando también profits importantes, que sería todo este valle de color rojo, y en este caso incluso también están realizando pérdidas importantes, aún estando en estos niveles de cotización, lo cual nos quiere decir que el operador de largo plazo espera caídas mayores a las que ya hemos visto, según esta gráfica. Y también por la toma de beneficios que hemos visto y en comparación con la salida de mínimos del ciclo anterior, nos está indicando que quizá ya estemos en zonas, fijaos, ¿no? De hecho, la toma de beneficios por el nivel de los $27.000 era de un 44%. Y en estos momentos de aquí, en estos puntos de la cadena, era de un 51%. Por lo tanto, con este pico máximo, hemos generado un pico de toma de beneficios muy superior a estos dos, que ya habíamos visto el máximo de todo el movimiento de salida de mínimos, y nos faltaría quizá un último pico que sea, fijaos, si nos metemos ya más en el meollo, este último pico de aquí coincidió con esta última caída, y esta última caída fue la que perforó el precio realizado del operador de corto plazo y cambió la tendencia de Bitcoin, que hemos comentado antes. ¿Vale? Ya veis cómo vamos engranándolo todo. Esto es lo que nos dice la cadena. Veremos si finalmente se acaban coincidiendo estos escenarios o no. Pero bueno, yo creo que es interesante como mínimo conocer todo lo que estamos dando vídeo tras vídeo, tras vídeo, tras vídeo. Sobre todo porque es que son plataformas que son carísimas. Son $800 al mes poder tener acceso a esta información.
Por lo tanto, creo que es interesante como mínimo conocerla. Vale, por otro lado, lo que tenéis en pantalla es algo que también le venimos haciendo seguimiento, es el cambio de posición neta en el holder. Es decir, el holder hace 30 días tiene un supply mayor, menor o igual, o mejor dicho, la tendencia acumulativa respecto a las tenencias de hace 30 días. Es decir, si hace 30 días tenía, me lo invento, 14 millones y ahora tiene 14 millones, vamos a ver esto plano, porque no está acumulando ni distribuyendo. ¿Y qué es lo interesante? Fijaos cómo ya estamos llegando a un punto de agotamiento para el holder, en el cual está dejando de acumular respecto a sus tenencias de hace 30 días. Esto es su cambio de posición neta. ¿Por qué es interesante esto? Porque cada vez que el holder deja de acumular, nos marca una zona de mínimos. Cada vez que el holder deja de acumular, nos marca una zona de mínimos. Cada vez que el holder deja de acumular, nos marca una zona, en este caso fue menos impreciso, pero tenemos que entender que esto no es análisis técnico, zona de mínimos. Cada vez que el holder deja de acumular, nos marca una zona de máximos o una zona de máximos. ¿Vale? Por lo tanto, nos está diciendo algo la cadena. Estamos a las puertas de un movimiento importante, que no sabemos evidentemente si va a ser al alza o a la baja, porque si no, vendería todo lo que tengo, pum, y me haría millonario en 2 días. Pero es interesante conocer esta información, ¿no? Fijaos que el holder está muy cerquita de tener este valle rojo que nos está avisando de zonas de mínimos. Seguimos para bingo con esto. Esto simplemente es cultura general. Entended que si veis gráficas por ahí que dicen el supply mantenido por las direcciones de 1000 a 10.000 bitcoins ha tenido un incremento importante. Fíjate, sí, si lo ampliamos, fíjate, hostia, el incremento que ha tenido recientemente. Vale, pero ¿qué pasa si lo agrupamos por entidades? Si lo agrupamos por entidades, ese crecimiento no ha sido tan importante como estáis viendo. De hecho, está en una zona muy cercana a mínimos anuales. Por eso es importante siempre las gráficas que ponga agrupado por entidad. Agrupado por entidad. Si no, es muy fácil que esa gráfica esté manipulada porque nos intentan manipular por todos lados. Por datos en cadena, tener claro que también. Esta gráfica lo que nos marca es cuando la cadena ajustada por entidad, es decir, se descartan todas esas transacciones que pertenecen a la misma entidad, está tomando beneficios o tomando pérdidas. Esto es el ASOPR ajustado por entidad. Y fijaos cómo recientemente, con el impulso al nivel de los 26.300 dólares, es decir, el día de ayer, se han recogido unos beneficios que prácticamente no se veían desde la escalada a los 31.000 dólares. Esto lo podemos ampliar un poquito más para que lo tengáis en cuenta. Fijaos, este pico, que no veíamos un pico similar desde la llegada a los 31.000 dólares o desde la escalada también a los 27.000 después de la salida de los 20.000 dólares. ¿Y qué es interesante? Que si lo comparamos respecto a los ciclos anteriores, fijaos cómo también en zona de máximos del movimiento de la salida de mínimos empezamos a ver picos que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si realmente Bitcoin está retrocediendo y vemos estos picos, significa que alguien que tiene Bitcoin comprado a niveles inferiores está tomando beneficio mientras el activo retrocede, generando una presión de venta adicional al mercado de Bitcoin en este caso. Por lo tanto, estáis viendo cómo este patrón de comportamiento se está repitiendo de nuevo. Es un patrón de comportamiento que ya vimos en la llegada a máximos del ciclo anterior. Algo bastante interesante. Y ya para finalizar, fijaos este envío brutal de Bitcoins que están llevando a cabo a los mineros a los exchanges. El día de ayer generaron un pico de 3.745 bitcoins enviados a los intercambios, pero es que es una tendencia que ya llevan varios días o incluso varias semanas con este movimiento de envíos brutales de Bitcoin a los intercambios. Y decimos, hostia, eso normalmente, en base a los ciclos anteriores, nos marca que ellos consideran que son puntos a partir de los cuales hay que tomar beneficio porque ya ha tenido un recorrido suficiente como para que venga una corrección severa. Fijaos que no veíamos un pico de esas características, tenemos que irnos aquí arriba, desde la salida de mínimos. También pueden ser ventas en pánico, ventas en claudicación. Pero bueno, después de movimiento de impulso, como entenderéis, es poco probable si hacemos una lectura de fondo. Por lo tanto, lo que nos está marcando esta gráfica es que quizá los mineros están interpretando que el mercado puede tener retrocesos los días siguientes, pero si vamos un poquito más allá, ¿qué está pasando también? Fijaos que no están reduciendo su balance. Y dices, hostia, ¿cómo puede ser que los mineros estén enviando unas grandes cantidades de sus tenencias a los intercambios, sin embargo, no estén reduciendo sus balances? Bueno, ¿qué está pasando con los ordinals? Estamos viendo cómo los mineros están recibiendo unas recompensas que, bueno, pues históricamente han sido muy elevadas, de hecho de las más elevadas en su historia. Fijaos lo que tenemos en pantalla,
que están recibiendo una mayor recompensa por los ordinals y por todo lo que está pasando con las transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin en estos momentos que cuando estábamos en máximos históricos. Si tiramos un poquito para atrás igual, ¿eh? Fijaos, este máximo es claramente superior, es superior a los máximos históricos del año 2021. Por lo tanto, lo que nos está indicando es que los mineros han recibido una recompensa muy superior a cualquier etapa anterior por todo lo sucedido con los ordinals, y ese exceso de beneficio también lo hemos visto alterado por la gráfica de los envíos de los mineros de Bitcoin a los intercambios. Por lo tanto, nos puede dar la sensación que esperan mayores caídas, pero quizá lo único que ha sucedido es que están tomando mayores beneficios, porque hemos visto que su balance no ha estado alterado. Bueno, vamos con el análisis técnico del día de hoy. Recordaréis que estábamos comentando a finales de enero, principios de febrero, un Bitcoin en $32.000 de la mano de un recuento de ondas de Elliott. Recordaréis, de hecho el vídeo está ahí, la miniatura está ahí, y es ahora cuando quiero reforzar la miniatura del vídeo de hoy. Es lo que estoy esperando, un nuevo tramo al alza que me lleve a esas cotas de $30.000, $32.000 por Bitcoin. No espero un recorrido muy superior por el análisis en cadena que hemos visto, el momento del ciclo en el cual nos encontramos, a no ser que venga de la mano de ese tipo de noticias, de la aprobación de un ETF al contado. Bien, vamos con el análisis, que fijaos que en este caso, para dinamizarlo un poquito, he incluido el RSI de 14 periodos, que lo que nos marca son lecturas de sobrecompra cuando está por encima del punto 70, sobreventa por debajo del punto 30, divergencias cuando tenemos máximos decrecientes en el RSI y máximos crecientes en la cotización del activo. La divergencia ya se ha saneado en este punto con este movimiento de caída, por lo tanto ya no hay ninguna divergencia, y luego nos da otra señal muy interesante que yo la he utilizado mucho en un pasado, que son las directrices bajistas que actúan de resistencia en el RSI. Entender, todos aquellos que no sepáis bien cómo funciona el RSI, que lo que recoge es la fortaleza de un activo. Recoge la fortaleza de un activo. Cuando rompemos una tendencia bajista, entramos en una nueva etapa del activo, y en este caso los máximos los está cogiendo desde este punto. Por lo tanto, todo este movimiento viene con una fortaleza decreciente, y si se rompe esta directriz bajista, es altamente probable que entremos en un movimiento especulativo que nos lleve de nuevo a niveles cercanos a sobrecompra, y eso podría pasar de la mano con un movimiento de impulso hasta niveles de los $30.000, $32.000 por Bitcoin, si es que finalmente se acaba dando esto. Yo entiendo que estamos cerca de un nuevo alza en el mercado por el FOMO que estoy viendo en el sector tradicional, de la mano de la IA, las noticias que hemos visto sobre el ETF de BlackRock, el análisis en cadena que solemos hacer nosotros, etc. Entiendo que estamos cerca de este tipo de movimientos, pero nos lo podría adelantar la ruptura de la directriz bajista en el RSI. Por eso, bueno, pues si vemos algún movimiento de impulso que lleva a Bitcoin a testear esta cota y el RSI ya se ha roto este nivel, probablemente nos esté adelantando la ruptura de esta zona. Y fijaos cómo en etapas anteriores, de hecho, nos vamos a ir a la corrección del ciclo anterior directamente. Fijaos, la salida de mínimos del ciclo anterior, por aquí también recogimos un punto de sobrecompra y máximos decrecientes, ¿verdad? Máximos decrecientes. Una vez que se rompió esta directriz, nos recogió un alza en el activo del 43%. Que en este caso sí que se enfrentó a esta zona, pero no la rompió. Pero bueno, un movimiento de un 43% al alza, que es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, un movimiento desde estos mínimos hasta los $32.000 en Bitcoin llevaría a tener una rentabilidad en torno al 26-30% aproximadamente, ¿vale? Por estos niveles yo sí que vendería un poquito de mi billetera en spot, pero eso ya os lo comunicaría también. Por lo tanto, yo estaría atento también a esta directriz bajista, y en términos de indicador de 4 horas, de activo en 4 horas, fijaos cómo este máximo, bueno, concretamente este máximo de aquí, es el más importante. ¿Por qué? Porque es el último máximo antes de llegar a nuevos mínimos. Y una vez que rompemos este máximo, entramos en una nueva fase expansiva que probablemente nos lleve a corregir gran parte de la caída anterior. Ahora, la idea está en ver si este movimiento correctivo de toda la caída anterior va a tener fuerza como para romper la directriz bajista que hemos visto en gráfica diaria. Eso es lo principal. Pero, simplemente entendiendo que todo se mueve por ondas, después de estas alzas brutales, no podríamos descartar algún movimiento que lleve a corregir a Bitcoin un 50% de toda la subida anterior. Y eso nos dejaría
en niveles de los 25.700 aproximadamente, que de hecho en el mapa de liquidaciones vais a ver unas zonas bastante interesantes por estos nivelitos de aquí y estos otros nivelitos de aquí. Ahí lo dejo, ¿no? Hemos roto la dinámica bajista anterior y entramos en un nuevo escenario que a mi criterio es muy probable que acabe llevando a Bitcoin a testear esta directriz bajista. Si pasamos a Ethereum, fijaos que tiene un comportamiento un tanto más negativo y estas mechitas por la parte alta pues no es algo del todo atractivo. Hay otros analistas que comentan que es negativo que Ethereum haya perdido esta cota de mínimos, pero bajo mi punto de vista, esta dinámica alcista ya se rompió con este movimiento perdiendo estos mínimos, quebrando toda la estructura alcista, y desde entonces lo único que hemos hecho son máximos y mínimos decrecientes, corrigiendo este impulso hasta llegar a un 61.8 de todo el impulso anterior, punto a partir del cual ha reaccionado de un movimiento muy atractivo, ha generado aquí un patroncito de vela bastante interesante. ¿Y qué sería lo importante? Lo importante a mi criterio sería que Ethereum no perdiera el mínimo del 15 de junio, porque perder ese mínimo sería perder este bloquecito de aquí, y el siguiente nivel de soporte podría estar entre los 1.500, 1.450 dólares aproximadamente, y claro, eso sería envolver casi al 100% esta onda impulsiva, lo cual disolvería la posibilidad, o la probabilidad, mejor dicho, de volver a ver nuevos máximos en Ethereum y en Bitcoin, porque estos serán dos activos que van más o menos correlacionados. Así que bueno, en el corto plazo, muy importante no perder los mínimos del 16 de junio, porque probablemente las caídas se acentuarían. En este movimiento en el cual nos encontramos, es altamente probable que de nuevo, después de ver una corrección de este impulso que también rompió la estructura anterior, ver un nuevo ataque a esta directriz bajista que recoge los máximos decrecientes. Y aquí no sé siquiera si se ha formado una directriz, no, parece que no, pero fijaos cómo pues hemos llegado muy cerquita a niveles de sobreventa también en el RSI, ¿no? Niveles que no veíamos desde los mínimos del 10 de mayo o incluso también desde los mínimos del 8 de noviembre. Por lo tanto, esta corrección, como ya hemos comentado en varias ocasiones, ya es muy proporcional a este movimiento de impulso. Ya se ha descansado gran parte de este alza. ¿Dónde vamos a poder recibir más información? Bueno, vamos a irnos directamente al sector de las altcoins porque hoy es festivo en Estados Unidos y bueno, los futuros simplemente están corrigiendo, llevan un movimiento muy vertical, el Nasdaq en este caso, y fijaos que está en niveles de sobrecompra muy importantes. La última vez que vimos estos niveles de sobrecompra en gráfica diaria fueron en los máximos históricos. Entramos en un movimiento también bastante vertical y se generó una etapa bastante lateral, por lo tanto no podríamos descartar estar cerquita de este periodo lateral que si no tenemos correcciones importantes no genere una presión bajista muy importante al ecosistema cripto. ¿Cuándo esto empezará a preocupar? Cuando pierda la directriz alcista principal y también cuando pierda la zona de los 13.700 puntos. Está muy lejos de esto y hasta el momento actual da la sensación que cada movimiento de caída es probable que sea para seguir subiendo a pesar de estas señales de sobrecompra. Vámonos directamente al sector de las altcoins. Fijaos, ¿no? Utilizando también este indicador del RSI en este caso, que ya os digo que es para dinamizar un poquito, hacía que no veíamos estos niveles de sobreventa desde los mínimos del 13 de octubre o desde los mínimos del 21 de diciembre. En ambos casos, gran parte del movimiento correctivo se fue a corregir. Fijaos, se fue a corregir. Y al final es tener paciencia. Es tener paciencia porque nosotros no estamos hablando de un movimiento así. Estamos hablando que, bajo mi criterio, totalmente subjetivo, que puedo estar muy equivocado, puede ser interesante acumular Cardano en spot, pero no con un 100%, no se nos puede ir la cabeza. Si yo tengo 100, acumulo 1, acumulo 2 y ya está. Y no acumulo 1 de Cardano, 1 de BNB, 1 de DOT, no, porque me estoy exponiendo en el mismo ecosistema. Vaya, es lo que yo no haría, simplemente os lo comento, ¿no? Pero creo que es altamente probable estar muy cerquita de un movimiento que lleve a Cardano a corregir un 50% de toda la caída anterior, que eso serían rentabilidades entre el 10, 15 o 20%. Por lo tanto, creo que es interesante no descartar posibles caídas adicionales, pero que estamos en zonas en las que creo que va a ser muy probable ver algún movimiento correctivo de la onda impulsiva anterior. Y esto, pues ya sabéis, ¿no? Es bastante interesante bajo mi punto de vista, porque estos niveles de sobreventa, pues no los veíamos desde hace mucho tiempo, tampoco en BNB en este caso. Por lo tanto, todo lo que sea aproximarnos a los mínimos de este movimiento, a los 230, creo que es un punto interesante para
coger posiciones en el mercado spot y buscar algún movimiento que lleve a corregir el 38.2, el 50 de toda la caída anterior, que eso, por ejemplo, si cazamos este precio en estos niveles serían un 10-15%. Ya os digo que Cardano y DOT son de las que más me gustan en estos momentos por la estructura que tienen y por el punto el cual están enfrentando, mínimos anuales, ¿vale? Zona de soporte muy importante. También después de haber testeado Polkadot un nivel de sobreventa importante, más de lo mismo, creo que estamos... ya os digo, no podemos descartar caídas adicionales, pero creo que este movimiento para volver aquí es muy probable que la acabemos viendo en el corto plazo. De lo contrario, vamos a entrar en una etapa de depresión brutal. Entonces, ya sabéis, un stop en el nivel correspondiente, no sobreexponernos a un mercado y que sea lo que Dios quiera. Probabilidad estadística pura y dura. Matic, por otro lado, fijaos que está en esta zonita, en este bloquecito de aquí, pero aún podría tener caída adicional. No es de las gráficas que más me gustan en estos momentos, sino es de los activos que yo acumularía. No me gustó nada la pérdida de este nivel y la manera en la que lo hizo, y tampoco en no haber tenido fuerza siquiera de retestear esta zona. Por lo tanto, yo Matic la descartaría. Rose, fijaos que está aguantando esta zonita de soporte, pero no da la sensación que se vaya a despegar mucho más. De hecho, por la lectura de velas es probable que incluso que veamos algún movimiento de caída hacia 0.4370, y quizá estas zonitas sería interesante lo que hemos comentado anteriormente. Simplemente pequeñas acumulaciones con vistas a un movimiento correctivo de la caída anterior. Pero ya os digo que a mí Cardano y Polkadot son las que más me gustan para hacer este tipo de operativas. Solana, 3/4 de lo mismo. Hemos perdido esta zona de mínimos. Seguimos con un proceso correctivo del impulso anterior, que a su vez está corrigiendo la caída anterior. Hemos llegado a niveles de sobreventa extrema que no veíamos desde los mínimos del año pasado. Y fijaos, es lo que estábamos comentando, ¿no? Quizá estemos en este punto y falten caídas adicionales o un achaque a la baja importante, pero cuando tenemos caídas de esta índole, normalmente se suele generar una oportunidad para especular y buscar una corrección del movimiento de caída anterior. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un movimiento de un 10, 15, 20% como máximo, pero que considero que es una auténtica barbaridad. Aquí es donde el que es inteligente va a decir, vale, sé que todo tiene un riesgo, voy a destinar de 10, 1, y el que quiere pegar el pelotazo, que es el que va a perder dinero en el largo plazo, que dice, tengo 10, como lo ha dicho Plan BTC, pues voy a poner los 10 ahí. Vale, vas a perder. Cuando pierdas, no vengas al canal y digas, es que he perdido dinero. No, gestión de riesgo. Vamos a perder, vamos a ganar. Probabilidad estadística en el largo plazo, ¿vale? Vamos con Ripple. En este caso, buen comportamiento de Ripple. Fijaos que la gráfica es totalmente diferente a las que hemos visto anteriormente. No se encuentra siquiera en niveles de sobreventa, sino más bien ha testeado recientemente un nivel de sobrecompra, ¿no? Algo curioso. Y en estos momentos se encuentra simplemente en este estado lateral, en este movimiento lateral. Por lo tanto, todo lo que sea un test a la zona de los 0.42 aproximadamente, 0.4200, podría ser una compra especulativa interesante para buscar de nuevo un movimiento y aprovechar este rango que está dejando. Y vámonos con el Total 2. Porque es lo que comentamos la semana pasada, ¿vale? Estamos envolviendo el 100% de este movimiento y lo que estamos buscando en el sector de las altcoins es una corrección de esta caída o de esta caída. Pero bajo mi criterio, viendo este movimiento que se está generando, es muy poco probable que muchas de las altcoins rompan los máximos de mediados de abril. Por eso yo pues no me fliparía mucho y lo que haría sería buscar un tramo especulativo. No me ha gustado para nada que se haya envuelto el 100% de este movimiento. Y para finalizar vamos con la gráfica de dominancia de Bitcoin, que no la traíamos desde hace tiempo, pero es que amigos, estamos llegando a un nivel de dominancia que no veíamos desde abril del año 2021. Ya lo comentamos hace un montón de vídeos que dijimos Bitcoin a punto de entrar en un nuevo ciclo de dominancia que podría llevarlo al nivel del 60%. Por lo tanto, es posible que Bitcoin suba mientras el resto de las altcoins retroceden. Es posible, sobre todo en estos momentos que nos encontramos de mercado. Bien, vamos con nuestra gráfica de liquidaciones de la mano de Trading Different, y en este caso fijaos que el día 17 de junio a las 5 de la mañana casualmente se vino a liquidar todo este pool de liquidaciones que había por la zona de los $26.850. Casualmente, digo casualmente, ya sabéis que nada es casualidad. Al final todo esto es un imán para el activo. Ahora bien, tenemos que intentar ver qué es lo que está haciendo Bitcoin en estos momentos. ¿Qué es lo que está haciendo? Está generando un ranguito. Están generando un ranguito entre los 26.175 y los 26.750 aproximadamente. Hoy, festivo en Estados Unidos, lleva así 3 días. Por lo tanto, lo que creo que es más probable es que antes de ir a por el imán principal, que estaría por la parte alta, y en este caso lo que haría es reanudar el movimiento de impulso que lleva pues prácticamente 3 días con un movimiento interesante al alza, pero antes de reanudar ese movimiento
por el formato que estoy viendo en la gráfica, es muy probable que antes se vaya a liquidar este pool que se está creando por la cota de los 26.150 o los 26.000 dólares. Y no podemos descartar algún mechazo hasta los 25.600, 25.500 dólares. Todo este bloquecito de aquí antes de reanudar el movimiento al alza. ¿Por qué? Porque por la parte alta tenemos mucho más interés que por la parte baja. Este análisis de largo plazo de las liquidaciones lo hicimos el viernes. Ahora estamos metiéndonos un poquito más en las entrañas. Si quieres ver el análisis de más largo plazo, vete al vídeo de este viernes. Y si nos vamos con Ethereum, 3/4 de lo mismo. Fijaos, ¿no? También se está generando un ranguito, se está empezando a acumular un pool de liquidaciones por el nivel de los 1.750 aproximadamente, toda esta zona de aquí. Pero antes de volver hacia esta zona, que creo que es de mayor interés por cómo estáis viendo la gráfica, que lo estáis viendo igual que yo, ya empezamos a ver colores tirando a rojo. Cuando solemos ver eso, el activo tiende a dirigirse hacia zonas antes de corregir de una manera agresiva. Fijaos que por la parte baja, lo que coincidiría con esos niveles que hemos hablado en Bitcoin serían en Ethereum los 1.700. Aquí se está generando un pool interesante que probablemente acabemos viéndolo perforar en las siguientes horas. Y por la parte baja de ese pool tenemos los 1.670, 1.650 aproximadamente en Ethereum. Por lo tanto, aquí tenemos un bloquecito bastante interesante que, dado el rango que se está generando en Ethereum y en Bitcoin, no me extrañaría que antes de dirigirnos a niveles superiores vayamos a liquidar todo este pool por los 1.700 o incluso esta otra zona en los 1.670 en Ethereum, que coincide con este bloque, pero es que además en Bitcoin eso coincidiría totalmente con el nivel de los 25.500 dólares. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo y para todos aquellos que habéis tenido la paciencia de quedaros hasta este momento, quiero deciros dos cosas. La primera, estáis contribuyendo con el algoritmo y con el crecimiento de este canal, ya que esa buena retención pues mejora a que YouTube enseñe el vídeo a otras personas. Y lo segundo, quiero premiaros, quiero agradeceros este apoyo, dándoos un adelanto de lo que os vais a encontrar este miércoles, que va a ser, vamos a abrir un melón para la comunidad de habla hispana en el sector de las criptomonedas. ¿Vale? Esto no va a ser un vídeo cualquiera. Además vamos a hacer un vídeo con una persona que yo creo que es la ideal para hacerlo. Es el mejor analista en cadena, mucho mejor que yo, mejor analista en cadena que conozco. Y en estos momentos quiero que sepáis que está pasando algo en la cadena de bloques de Bitcoin, algo un poco raro, algo muy raro, porque es como si todo se hubiera planeado desde el año 2010, 2011 y ahora se están llevando a cabo esas acciones que en su día ya se tomaron. Está todo muy bien hecho. Y quiero que sepáis que los bitcoins de la era de Satoshi Nakamoto, esos bitcoins que se daban por perdidos, se están moviendo. ¿Vale? Se están moviendo. Este miércoles vamos a hacer un rastreo. Os vamos a traer desde la billetera de los early miners, desde dónde salieron esos bitcoins, hasta el exchange al cual han ido a parar. No os vamos a enseñar una noticia y vamos a estar especulando. Vamos a hacer así, ¡pum! Esto es lo que hay, amigos. Y tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Esto no significa que Bitcoin vaya a colapsar, ni muchísimo menos, pero yo lo que quiero es que vosotros, todos los que seguís este canal, que estéis al tanto de este tipo de noticias. Así que nada, espero que os guste el vídeo que os vais a encontrar este miércoles, que grabaré el día de mañana. Espero que lo apoyéis mucho, porque si lo apoyáis mucho, seguramente volveremos a hacer una actualización, porque esto es un estudio que va a llevar varias semanas, si no varios meses, tener un estudio en condiciones. Así que nada, ya os he hecho un buen adelanto, creo, de lo que os vais a encontrar este miércoles, y que paséis un feliz martes el día de mañana. Chao familia, que vaya muy bien.